Entonces, lo que tenemos que ver acá, bueno, pues que dentro del esquema, esto es un componente completo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un edificio maestro o un Ujú. componente general, el cual está clasificado de una forma. Si te fijas acá arriba, y en la Sí, clasificación que me permite dar building. Ujú. el SketchUp 2021, es un edificio. Entonces, comenzamos desde ahí, como que esta pieza sea un edificio. Luego Edificio, adentro, entendido. Ujú. luego adentro, pues en la organización que hemos establecido, Sí, 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 yo sí. lo hago por Eso niveles. te he copiado, o sea, me ha gustado Sí, eso y eso ya lo he perfecto. interiorizado. Perfecto. Y cada uno se llama pues un nivel del edificio, ¿sí? Digamos que esa clasificación Sí. simplemente como para Building entender. story, ok, building Exacto, story. exacto. Digamos, entonces la cimentación, la planta baja, la planta alta y las cubiertas son un nivel del edificio que en la clasificación Nivel. de IFC es por Vale. eso, y de pronto a veces suena redundante, que hay que hacer la clasificación tanto en SketchUp y en otras plataformas BIM de Sí, el esquema y la visibilidad del proyecto que la hacen en este caso las etiquetas. ¿Por qué? Porque tú puedes controlar todos los sistemas de todos los edificios con un solo clic y es en las etiquetas. Pero puedes apagar un solo edificio o un solo nivel del edificio en el esquema. en el Y eso esquema, te sí. Sí, permite, digamos, en etapas más avanzadas, por ejemplo, si yo voy acá, pues hacer un informe, si me voy a la planta baja y quiero hacer ajá. un informe de la fachada, en este caso tiene un recubrimiento térmico que es Sensate, yo puedo hacer digamos, una lectura de los costos y los presupuestos solo de este nivel. Entonces es importante Sí, entender que cuando muchas personas me dicen, pero ¿por qué hace las dos cosas, etiquetas y claro, sí, esquema? sí. Y es Sí, porque el nivel de anidación del modelo te permite hacer esto, que yo sí, simplemente extraiga información a esta capa, pero que en casos de documentación y en otros casos de layout, pues tú puedes administrar igual el SATE con un solo clic en las de etiquetas, acuerdo. porque lo prendes y lo apagas acá. Acá no está clasificado así, digamos que no había Sí, necesidad de hacer sí, ese tipo de documentación. Esto es un modelo estructural que se manda, digamos, sí. a coordinar con el productor de este elemento. Entonces no tiene, digamos, todo el protocolo que está allá. Ahora, lo que te quería decir es lo siguiente. Por ejemplo, vamos Sí, a los muros en CLT sí, de este sí, nivel. Si te fijas, cada elemento, y es una cosa que tenemos que ver acá, si yo selecciono todos, que lo puedo hacer sí, aquí, digamos, con seleccionar todo o con control A, como lo sí. quieras tú hacer. Si yo me voy acá a la información de la entidad, fíjate una cosa, que todos los elementos son compuestos sólidos. Y eso es una Sí, norma, digamos, tanto para SketchUp y para la exportación en IFC, y es que cada uno de estos elementos sean contenedores cerrados, sí, ¿sí? Sean sí. contenedores Ujú, cerrados que no se ujú. les sale el agua, digamos por decirlo así, Sí, 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 lo y que no entiendo. tienen ningún mugre, ninguna línea extra, ninguna cosa por Sí, aquí. Te lo dibujo acá, por ejemplo, que es lo que suele sí, sí, pasar. lo capto, lo capto. Ya, Por yo noto, ya se ve la diferencia porque te dice el volumen si lo Exacto, seleccionas. entonces mira que acá hay un componente y cuando le elimino esa línea me dice que es un componente sólido. Esa es la diferencia Ujú. y bueno, creo que tú ya lo sabes, y es que la Sí, geometría tiene que estar limpia y bien sí, contenida. sí. Ahora, el segundo tema, esto nace más como de una cosa que estoy leyendo y aplicando, interpretando un poco porque todavía no lo está haciendo textual, y es la clasificación Uniclass, que la clasificación Uniclass. Uniclass básicamente es una denominación taxonómica para clasificar los sistemas constructivos en el edificio. Tiene muchos años y aplica para BIM y para esquemas IFC. Entonces, lo que pretende hacer es muchas exportaciones de muchos esquemas de clasificación, pues la están incorporando, y muchos, digamos, productos de la industria pues están asociados a esa misma clasificación. Entonces, esto está Ujú. inspirado un poco en eso, que Vale. tiene un prefijo, digamos, que enumera el sistema del elemento dentro de un nivel, o sea, es un consecutivo de 101 a 100 tal, y tiene pues un compuesto de su materialidad. En este caso, pues es un elemento muy sencillo que es CLT90. Sí, Entonces, eso como para cuestión de organización interna, sí. son las dos cosas básicas. Ahora, no sé,
yo he tenido problemas cuando hago recortes y te voy a preguntar, este tipo de elementos en ocasiones me ha ocasionado problemas con el catwalk, Ajá. porque en el historial, digamos, de modelación, pues esto lo hice ya sea con un hueco o con la abstracción de un sólido. No quiere decir que todos me molesten, pero en ocasiones me han molestado. Por ejemplo, me acuerdo que en una exportación de IFC, este elemento que estaba acá no me estaba leyendo bien, o sea, no lo estaba leyendo como wall, como muro. Vale, Y en el programa de ellos, en Catwalk. Y de yo, acuerdo. pues lo que hice fue volverlo a modelar. Volverlo a modelar es que copié la cara, adentro de la geometría, borré todo, lo volví a pegar en su sitio Ya, o y le sea, volví a cosas dar, un y le poco. volví a dar un espesor. Sí, o sea, digamos que es Sí. como un proceso que a veces toca hacer muchas veces Ah, ya, y ya, es, y ya, es ya. prueba-error, prueba-error. Tengo la Entendido. facilidad que la persona que maneja Catwalk que está acá al lado mío, aunque es externo a la oficina, pues podemos como Ujú, compaginar y hablar sobre el tema. Si yo hago ujú. acá estos muros, por ejemplo, y ese es un poquito el proceso de modelación, yo hago unos muros acá, no sé, cualquiera que sea, y esto va a tener un espesor de 10, ¿sí? Pues como que digamos que van a hacer una estructura de este tipo. Eh, y muchas personas, digamos, al principio lo que hacen es clasificar todo este elemento como un IFC y no, lo que toca hacer es adentro de este elemento Ujú. mm, empezar a generar unas geometrías que lo puedan cruzar y no lo estoy haciendo de la forma, digamos, tradicional como todo el mundo modela que hace líneas y empieza a partir, no, te lo voy a mostrar una forma que debe ser la correcta para que no haya errores de geometría y es que tú pones un volumen que haga intersección con el otro, lo bajas, perdón, lo bajas acá, haces una intersección limpia. Esto también tiene que ser un sólido. Y fíjate que cuando los escojo los dos acá son dos grupos sólidos. Entonces, cuando hago la intersección acá, eh, que es este, pues obtengo un sólido y otro sólido. O Y sea, así, tienen que ser paredes individuales, digamos, correcto, correcto. por plano, no un cubo vaciado, que sería en No, este caso. exacto. Entonces lo que te quiero decir, y yo sé que tú estás modelando cosas más complejas, pero que todo en la vida tiene que modelarse en partes más simples. Entonces, Vale, si vale, estás vale, vale. empezando a descomponer un elemento orgánico, cualquiera que sea, tú tienes que visualizar ese elemento con piezas más pequeñas que te Vale, permitan entender el proyecto de forma más simple. sí, Entonces, lo mismo acá, lo sí, cruzo y ya, y empiezas a descomponer el edificio hasta que llegas a eso. Un sí, error. Otra cosa, eh, muchas veces cuando estás modelando elementos complejos, necesitas de un sistema de coordenada común y eso no te los da el grupo. Si yo tengo este grupo, yo no le puedo alterar las coordenadas a este elemento. Es necesario volverle un componente con clic derecho, ¿sí? Que es una forma de hacerlo sí, y llamarlo como sea. Ahorita lo puedo llamar así como me sale intersección, que es como por sí, defecto que me sale el programa. Cuando un componente está creado, tiene pues, digamos, una forma de intervenirse en su sistema de coordenadas a través de clic derecho y es cambiar los ejes. ¿Sí? sí, Todos los elementos, y es un principio y es un concepto, deben estar organizados en su lado, digamos, ancho o largo y alto, sí, ¿no? Entonces, si sí, tú estás haciendo, por ejemplo, y te lo digo en mi caso, una carpintería exterior, por ejemplo, unas ventanerías, pues mi eje rojo siempre debe ser el ancho de la ventana, sí. mi eje Ajá. Y debe ser el ancho de la profundidad del perfil, perdón, y por supuesto, pues el azul, que es el Z, debe ser la altura de la ventana. A diferencia que, por ejemplo, y eso pasa mucho en modelación, tengas este caso, que cuando intervengas el elemento, esté conformado de esta forma, porque muchas veces como uno modela y va rotando elementos durante el proceso de Ujú. modelación, el componente del grupo te queda alineado de una forma diferente a otro, ¿sí? Entonces Sí, eso es importante también para el proceso finalmente, digamos, de exportación del IFC, es que todos los elementos, las piezas que están asociadas, así sean grupos o componentes, tengan un sistema común de coordenadas, porque si no, eso empieza a tener problemas en
otro tipo de programas, incluso dentro del SketchUp. Esto es un ejemplo muy pequeñito, pero es un poco lo que me voy a encontrar yo en mi trabajo, aunque mucho más grande, claro. Esto estamos probando con esto, que tendríamos, mira, aquí tengo a ver, mi esquema, ¿dónde lo tengo? A ver, yo tengo, aquí le tengo sin etiqueta, o sea, de hecho, lo que me has contado, ya tengo aquí un error, no tengo dicho que esto es un edificio. Sí, sí tengo dicho que es un building, ¿lo ves? O sea, ya Sí, tenía puesto aquí que era building. sí. Y yo había hecho dos niveles, distinto de lo que has comentado tú, que es por plantas, yo tenía uno de lo que existe y lo que se hace nuevo, ¿no? Que está bien, porque digamos que para tu criterio de organización, y esto es Sí, dentro de SketchUp, pues eso te está sí, funcionando y es válido, no quiere decir que esté sí. mal. Mm. Sí, para mí SketchUp no es un problema porque, bueno, cada uno también tiene su organización. Para mí es Exacto. que tenga sentido en BIM y en los otros programas. Entonces, por ejemplo, de lo existente, esto he dicho que era también building. Claro, Sí. pero ¿le tendría que llamar building story o cómo tendría que ser esta clasificación? Bueno, realmente tú podrías O- descomponer el edificio, si lo pensamos como concepto, eso que estamos viendo ahí en dos niveles, que es como el basamento y la cubierta. Entonces y la sí, cubierta. entonces podrías Building nombrar dos story. stories, sí, dos stories ahí, que sería uno, ese basamento y dos, la cubierta. Pero eso es como para un tema que estamos todavía probando, ¿no? Esa lectura de Sí, información no sabemos si nos va a servir en Revit, en el visor sí. de Vision Beam. Entonces, pues Luego, es mira, para probar, necesitamos sí. probar. Ujú. Luego entrando ya en cada elemento, dentro del basamento, como le has llamado, aquí tendríamos un elemento y le he dado la clasificación de column, pero luego no me lo entiende así el visor de IFC ni Revit. Y dentro de column también tenía diferentes subgrupos, digamos. Muéstrame Em, cómo está modelada, por ejemplo, revisa cada uno de esos elementos es un sólido. Si es un sólido, el de a ver, abajo, vamos a ver. el capitel es un sólido. Ay, no me deja moverlo. Sí, sí que es un sólido, lo tengo, Sí, está está bien vacío. modelado, está bien Sí, modelado. Ujú. Y el de abajo, ¿cómo se llama? este, por ejemplo, ¿Esa qué también. pieza es? ¿Cómo se llama esa pieza? Esto se podría llamar capitel, pero no sé, dentro de la clasificación IFC lo que he considerado apropiado era un elemento, o sea, parte de un elemento del edificio. No sé. No, y te pregunto a ti que sabes más, pues Ah, nada, ¿cuál capitel, sí, la denominación es capitel. capitel, perfecto. Y ese de Esto arriba, sería cimacio, 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 ok. cimacio. Esto es el fuste y la basa. Y la basa, muy bien. El tema es que esto mismo, a ver, esto es más complejo, pero la cubierta es una cubierta como podría tener una obra nueva, ¿no? Y entonces dentro de la cubierta tendríamos, bueno, a esto le he llamado roof, o sea, lo he clasificado como roof, tejado. Sí, Y dentro, pero realmente estás clasificando todo el elemento. No, debes clasificar la pieza cada una. Entonces, cada una es roof, o sea, por ejemplo, esto es roof y la tabla, porque esto está compuesto por vigas inclinadas sobre las que apoya una tabla de madera que yo le he llamado Building Element Part porque no he encontrado nada que se le parezca. Y esto que sería la teja sobre rastrel dibujada de manera simplificada, no le he llamado, o sea, no lo he clasificado de ninguna manera en la clasificación IFC. yo pondría esos dos elementos que tienes arriba, tanto el Sí, sustrato de madera y sí, la teja, como los tienes ahorita en sólidos, que sí. son muy sencillos, como roof. Los dos, cada uno Lo- independiente como roof. independiente pero roof.